3 retos estratégicos. En primer lugar, un nuevo modelo de gobernanza, que ya lo estamos aplicando. En segundo lugar, todo lo que tiene que ver con la promoción del destino. Y en tercer lugar, el desarrollo empresarial con esos rasgos que hablaba antes de innovación y de calidad. El despliegue de estos 3 retos se concreta en lo que el plan ha denominado acciones, 28 acciones, y como decía antes, se concretan en 83 medidas muy específicas. El presupuesto global, como también decía antes, es de 68,5 millones de euros para el conjunto de los 4 años. El plan prevé la constitución de una comisión de seguimiento y evaluación que se reunirá como mínimo ordinariamente una vez al año y que estará constituido por representantes de las 4 partes firmantes del plan. Nos encontramos con una situación del turismo de Extremadura que está creciendo de una forma sostenida en todos sus indicadores. Quiero recordar que el año pasado, en 2016, alcanzamos la cifra máxima de viajeros de Extremadura, se superaron 1,7 millones de viajeros, las pernoctaciones superaron los 3.200.000, el número de empresas es de aproximadamente 14.400 y del orden de 24.000 empleos, con un crecimiento en el año 2016 de este empleo superior al 3%. Por tanto, este Plan Turístico de Extremadura 2017-2020 nos llevará a seguir creciendo en la medida en que seamos capaces de seguir trabajando juntos, de sumar esfuerzos y de impulsar la diferenciación de nuestros productos turísticos basada en la innovación de nuestros alojamientos y en lo que tiene que ser, yo diría, nuestra fijación, ofrecer calidad a nuestros visitantes.